En la historia de la humanidad, el enemigo ha intentado de muchas maneras destruir no solamente al pueblo de Dios, sino también a la palabra de Dios. Esta semana vamos a estudiar uno de los más sangrientos ataques del diablo a la predicación del Evangelio y a la palabra de Dios. Pero más importante que eso, veremos que Dios al final siempre gana. No hay derrota para Dios. Dios gana, Satanás pierde, y esa será la tónica, no solamente hoy día, sino por toda la eternidad. Así que comencemos un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática a partir de ahora. Qué gusto recibirlos a ustedes una vez más aquí en mi canal. Soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 6. El título es Los dos testigos y comenzamos con el verso para memorizar que usted, como siempre, puede acompañarlo en pantalla. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 48, verso 8. Antes de comenzar este estudio, quiero agradecerle por ser parte de mi comunidad aquí en la internet. No tiene idea de cómo me alegra saber que usted participa con nosotros aquí, de cómo me alegra saber que usted es parte de mi ministerio. Acabo de regresar de El Salvador la semana pasada y fue lindo recibir el amor y el cariño de las personas en ese país. La iglesia, la administración de la iglesia en El Salvador siempre me han recibido con mucha disponibilidad, con mucha distinción, de manera especial al pastor Abel y su querida esposa, y a todos los pastores y presidentes y líderes de la iglesia de El Salvador. Qué linda experiencia tuve esa semana por allá. Pero en especial a los hermanos y hermanas, a los niños y niñas, adolescentes que se me acercaban para sacar una foto, para dialogar, para hablar. Y siempre me decían, pastor, yo lo sigo en los medios sociales. A todos ustedes que son parte de mi comunidad virtual, muchas gracias. Muchas gracias. No tiene idea de cómo me hacen sentir feliz de saber que de alguna manera yo puedo contribuir con usted. ¿Está bien? Y si usted todavía no se suscribió aquí a mi canal, pues hágalo, por favor. No tiene idea de cómo nos ayuda eso. Si puede, marque que le gustó el video y comparta eso en su Facebook, en su Instagram, donde guste. Comparte ese material, ¿está bien? Será siempre una alegría poder participar con usted de la predicación del Evangelio. La lección de esta semana, vamos a hablar de los dos testigos. Y hay detalles interesantes en esta lección que tienen que ver con interpretación bíblica y reglas de hermenéutica, que voy a trabajar un poquito, aunque el objetivo de la lección no es hablar de reglas de hermenéutica o de principios de interpretación. Es importante tenerlas en cuenta cuando hablamos de un tema como este. El punto céntrico de la lección es cómo el enemigo trata de destruir la palabra de Dios, pero cómo Dios protege a su pueblo y a su palabra. La lección, el pastor Mark Finley comienza contando una historia muy interesante donde se arrestó al señor Tyndale y le preguntaron a él quién era el más grande auspiciador, el patrocinador, el que lo apoyaba, porque la gente quería arrestarlo también, a sus apoyadores. Y Tyndale contesta que el gran ayudador fue el obispo de Durham. Y todo el mundo quedó sorprendido. ¿Y por qué él? Dice, porque él me compró algunas Biblias. Pero ojo aquí, el obispo compró esas Biblias para quemarlas en plaza pública. Él dijo, él me compró algunas Biblias, pero yo las vendí a un precio mucho más alto. Y con todo el dinero que él nos dio, pudimos imprimir miles y miles de Biblias, cientos de Biblias para repartir a muchas personas. Interesante, ¿no? Cómo Dios usa la sabiduría y la astucia de las personas para poder seguir predicando el Evangelio. Querido, y ese punto me llama la atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también una misión de predicar el Evangelio. Y usted que es maestro, valdría la pena llevar eso a su clase. Estamos usando nuestra astucia y nuestra creatividad para la predicación del Evangelio. Usamos nuestros medios sociales para la predicación del Evangelio. ¿O preferimos compartir cizaña, rabia, odio,
intolerancia. Preferimos compartir inmoralidad, mentiras. ¿Quiénes son los testigos que se presentan en esta lección? Bueno, para entender eso, tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Y usted puede acompañar en pantalla la lectura de la palabra de Dios. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva por los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis capítulo 11, versos 3 a 6. Este texto del libro de Apocalipsis habla de 2 testigos. Gente, es importante entender alguna cosa. La Iglesia Adventista del Séptimo Día usa el método historicista para interpretar profecías. No voy a entrar a ese detalle ahora porque es una conversación muy larga. En el futuro en mi canal quiero traer un especialista para que nos hable sobre esos métodos de estudio de la Biblia y por qué la Iglesia, entre los diversos métodos de interpretación de profecía, usa el método historicista. ¿Está bien? Ahora no voy a hacer eso, pero la Iglesia usa el método historicista. Pero aquí está el punto. La Iglesia Adventista no tiene posición oficial. Tiene posición oficial en el método que usa para interpretar la profecía, pero no tiene una posición oficial en qué quieren decir los símbolos o qué quieren decir algunos detalles o algunas informaciones de la profecía. Por ejemplo, ¿quiénes son los 2 testigos? ¿Quiénes son? El pastor Finley escribe aquí en la lección, al final, que los 2 testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa interpretación es aceptada por la mayoría de los pastores y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y muy posible, muchos de los que están mirando ahora también ya estudiaron este tema y creen que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En los años 80 había una interpretación diferente para esos 2 testigos. En nuestros días, teólogos especialistas en el libro de Apocalipsis consideran que los 2 testigos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes de estudiar esta lección, me dediqué un tiempo a leer el libro del Dr. Ranko Stefanovic, que es la más grande autoridad en Apocalipsis de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Finley, que es un hombre de Dios, un hombre de oración, un gran evangelista, una inspiración personal para mí. Él no es especialista en Apocalipsis. El doctor Ranko es especialista en Apocalipsis. Y el doctor Ranko llega a decir que los testigos, los 2 testigos de Apocalipsis, son el pueblo de Dios, predicando la Biblia como palabra de Dios. Y que el ataque que encontraremos aquí, y vamos a ver más de los detalles de ese ataque, no son a la Biblia en sí, y sí al pueblo de Dios. Ahora, gente, aquí está el punto. ¿Cuál de las 2 es la posición oficial de la Iglesia Adventista? Ninguna de las 2. Eso es un detalle de interpretación. Entonces, los teólogos de la Iglesia Adventista da libertad a sus teólogos de llegar a sus conclusiones. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Pero, y eso sí debo decirlo, la interpretación que el pastor Finley presenta en la lección es la interpretación más aceptada en las filas del adventismo, lo que no quiere decir el hecho de que el doctor Ranko piense de manera diferente, no quiere decir que uno está en contra del otro, solamente quiere decir que llegaron a conclusiones diferentes en lo que tiene que ver con interpretación de profecías. ¿Está bien? Quise destacar ese punto
porque aparecerán sin lugar a duda entre los varios comentaristas de la lección de la escuela sabática que tenemos en la internet hoy día, aparecerán varios que discordarán de la posición del pastor Finley. ¿Está bien? Lo que está bien, está muy bien. Me refiero también a, por ejemplo, cuando hablamos del sábado. Yo, Rubén, creo que el sábado es el sello de Dios presentado en el libro de Apocalipsis. Honestamente creo. Pero respeto quien piensa que el sello de Dios es el amor del Espíritu. Respeto quien piensa que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Conozco buenos teólogos y buenos pastores. Cuando leímos en la lección de ayer sobre los dos testigos, se presentaba un periodo profético. Ya hablamos de ese periodo en este estudio, los 1260 días, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 42 meses. Son el mismo periodo profético expresado de tres maneras diferentes que aparecen en las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis. Esos periodos proféticos se refieren al intento diabólico de destruir la palabra de Dios, así también como el pueblo que predica la palabra de Dios. Al decir eso, estoy haciendo referencia a las dos interpretaciones que me parecen más cercanas a los dos testigos. La interpretación que el pastor Finley presenta, como siendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la interpretación que el doctor Stefanovich, maestro de Apocalipsis de Andrews, presenta como siendo el pueblo de Dios predicando la Biblia como palabra de Dios. Estas dos interpretaciones encajan bien en los ataques de los 1260 días, 42 meses o tiempos y mitad de un tiempo. ¿Bien? ¿Qué pasó durante ese periodo? Durante ese periodo se le dio a la cabeza de la iglesia de Roma autoridad política, autoridad suprema sobre todas las cosas. Los emperadores se curvaban frente al Papa y le pedían al Papa autorización. Se sometían al poder papal. Y eso afectó no solamente la vida política. En la historia podemos ver que muchos emperadores solamente pudieron llegar a ser emperadores si tenían la bendición del Papa. Esa es historia. Eso no es un ataque a la Iglesia Católica. Esa es historia. Eso sí pasó. Al mismo tiempo, fue el periodo de las persecuciones, de las inquisiciones, donde la Biblia estuvo encadenada, donde la Biblia estuvo desaparecida. Ese periodo profético, la Biblia fue reemplazada, lo voy a poner entre comillas, fue reemplazada por los decretos de los hombres. Queridos, ¿por qué es importante entender la profecía? ¿Por qué es importante estudiar estos puntos? Porque al mirar al pasado, nosotros podemos protegernos de cometer los mismos errores en el futuro. Un error que cometemos hoy día muy a menudo entre todas las iglesias es creer que ya entendimos todo de la Biblia. Y damos pareceres, tomamos posiciones, como si no hubiera nada nuevo para descubrir en la palabra de Dios. Sería de una inocencia gigantesca, de una osadía, no sé si tiene esa palabra en español, de una arrogancia, de una prepotencia, decir que ya entendí toda la Biblia. La Biblia es un océano de conocimiento. ¿Quién puede conocer todo el océano? Nosotros ya conocimos algunas cosas. Y aquí está el punto. Lo que conocemos hoy día de la Biblia es suficiente para conocernos a Dios y buscarmos en Cristo nuestra salvación. Pero hay unos peligros aquí, y los peligros es de que nosotros estemos reemplazando las verdades bíblicas por nuestros gustos personales y por nuestras decisiones, por nuestras pólizas, por nuestros votos de junta de iglesia, por los votos de la asociación, de la unión, de la división. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado para en nuestro afán de organizar la iglesia, no estar cerrando la iglesia a las verdades de la palabra de Dios. Yo no estoy aquí atacando a los líderes, para nada. Pero les confieso que en 27 años como pastor he visto
cómo por veces nosotros los líderes fácilmente cometemos injusticias. Es bastante fácil, basta que nos alejemos de la palabra de Dios. El periodo profético también muestra cómo el enemigo quiso destruir a los que eran fieles a la palabra, pero cómo vale la pena mantenerse fiel a la palabra de Dios. Y querido amigo, querida amiga, yo los invito a que se mantengan fieles a la palabra de Dios. Nuestra fidelidad no es a una iglesia. Una de las cosas más espectaculares en la Biblia es su precisión matemática en la historia de la humanidad. Cuando comencé mi ministerio, 27 años atrás, en el primer distrito que cuidé había una escuelita pequeña, y la directora de esa escuela era una señora tremenda, mamá de 5 hijos, pero quedó viuda cuando tenía cuatro muchachos. Una señora muy dedicada a la palabra de Dios, muy estudiosa, terminó maestrías, terminó su graduación en la universidad, batallando, luchando, siempre cuidando a los hijos. Y esa señora era obrera bíblica de una iglesia evangélica. Un día, el pastor adventista conoció a esa persona y comenzó a estudiar con ella la Biblia, y los hermanos de la iglesia evangélica se quedaron muy molestos con eso. Entonces desafiaron al pastor a un embate, a un debate teológico. Estoy hablando de fines de los 70, comienzos de los 80, donde era muy común ese tipo de cosas. Gracias a Dios hoy día ya no es. Pienso que no es algo prudente, no es algo bueno, pero bueno, cada uno, ¿no? Y mientras los hermanos de esa otra iglesia atacaban los supuestos errores del adventismo y de por qué el adventismo era una secta, que el adventismo era esto, era el otro, que idolatraban a Elena de White, que no sé qué, varios ataques, el pastor adventista tomó la decisión de abrir Daniel capítulo 2 y en el tiempo que él tenía, mostrar la más larga profecía de tiempo que encontramos en la Biblia, que es Daniel 8, 2300 días. La precisión matemática e histórica de la presentación de ese pastor que él hizo de Daniel capítulo 2 de la estatua, Daniel capítulo de la profecía de los 2300 días, impactó tanto a esa maestra que cuando terminó el debate, ella le dijo al pastor: mira, yo lo quiero mucho a todos ustedes, pero no puedo rechazar la verdad presentada aquí. Es un poder hermoso que hay en la palabra de Dios. Ojalá todos estos mis queridos predicadores de la profecía entendieran que el objetivo de la predicación profética no es alarmar a la gente, no es hacer con que se muden a las montañas, no es crear asombro, no es inventar noticias o ficciones, y sí mostrar a las personas que vale la pena confiar en Dios y que sigan a Dios. ¿Cómo me daría gusto ver una campaña profética terminando con cientos de bautismos? Les mencioné que acabo de volver de El Salvador, estando ahí con mi amigo el pastor Mario y otros varios pastores que estuvieron ahí bajo el liderazgo del pastor Dani Perla, un gran amigo también. Terminamos la campaña. Más de 50 personas bautizadas. Fruto del esfuerzo de los hermanos, del trabajo de los pastores, y yo pude poner mi granito de arena. Estuve en México, en la Asociación del Sureste de Veracruz. Qué gente linda, el pastor Oscar y todo su equipo. 1067 personas bautizadas en la campaña. Me daría mucho gusto ver a los predicadores de profecía dando ese tipo de reporte. Mira, tuvimos una campaña y el tema fue la escatología y terminamos bautizando a 60 personas. Genial. Porque la profecía se dedica a eso. Es para eso que existe profecía. Para atraer gente a los pies de un Salvador que tiene el control de la historia del mundo.
¿Por qué estoy hablando de todo eso? Ya me perdí un poquito. Porque vamos a ver ahora en la lección del día martes la precisión de cuándo comienzan los 1260 días y cuándo terminan los 1260 días. Comienzan en 538, cuando el emperador Justiniano establece al obispo de Roma como el cabeza de la iglesia, y termina en el año 1798 con la entrada del general Berthier a Roma para arrestar al Papa. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento, dice Apocalipsis, los dos testigos serían asesinados y durarían muertos en plaza pública por 3 días y medio. El principio de interpretación profético, historicista, da que un día en la profecía representa un año. Bien, hay textos bíblicos para apoyar todo eso. No voy a entrar a esos detalles ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? La precisión matemática de esto es que, y voy a leer aquí, que el ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Fue exactamente el periodo. Porque, ¿qué pasa? En 1798 entra la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa declara que Dios está muerto. Y quema en plaza pública la palabra de Dios, la Biblia. Y prohíbe el culto en las iglesias y declara que todas las iglesias de Francia ahora son iglesias a la razón. Y pone como diosa de la razón a una prostituta. Fue un ataque a la palabra de Dios. Fue un ataque a los dos testigos, sean el Antiguo o el Nuevo Testamento, o sea el pueblo de Dios que predica la Biblia como palabra de Dios. Fue un ataque mortal. Y estuvieron muertos ahí por 3 días y medio. Y justamente, mira qué cosa tremenda, justamente el poder del ateísmo de la Revolución Francesa duró ¿cuánto tiempo? 3 días y medio. ¿Por qué esa precisión es importante? Porque, querido, hoy día, más que nunca, hace falta estar en manos de un Dios que tiene toda la historia controlada en sus manos. Y si Dios tiene el control, el libro de Apocalipsis es muy interesante y estoy preparando, tengo tanta material para preparar aquí en mi canal, me estoy preparando para presentar todo un seminario sobre Apocalipsis. Va a ser un seminario muy interactivo donde usted va a recibir los materiales para estudiar, materiales para leer, para que podamos estudiar juntos. Bueno, no quiero avanzar mucho hablando de eso, pero prepárese que este año hay mucha cosa interesante de camino. Pero mira, el libro de Apocalipsis habla que los dos testigos resucitarían. Y resucitaron. Resucitaron. ¿Cómo, pastor? ¿De qué manera es esa resurrección? Bueno, a fines del siglo XVIII comenzaron los movimientos de misiones mundiales. Europa, con la Revolución Francesa y otras crisis, como que se cerraron a la influencia de la palabra de Dios. Por eso hoy día es fácil decir que los países europeos son los más alejados a la palabra de Dios, a la Biblia. Es donde el ateísmo domina con mucho más fuerza, donde las iglesias crecen muy poco. Eso no es por casualidad, eso ya es una cuestión histórica. En fines de los siglos XVIII comienza el movimiento de misiones. Personas comenzaron a viajar por todo el mundo predicando el evangelio. Por eso el doctor Ranco cree que los dos testigos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento nomás, y sí el pueblo de Dios que predica la Biblia entera como palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y ojo aquí, eso es importante evidenciar. Las personas que interpretan el Antiguo y Nuevo Testamento como los dos testigos, interpretan de esa manera para dar el apoyo de que uno no puede invalidar el Antiguo Testamento. Que los dos tienen igual valor, y tienen, claro que sí. ¿Está bien? Ahora, las misiones mundiales trajeron mucha bendición a la iglesia. La predicación del evangelio avanzó por todos los lados del mundo. Y tenemos gente
la bendición de que la consecuencia de eso haya sido la llegada del Evangelio al Nuevo Mundo, que son las Américas. Estados Unidos, el país donde vivo y donde ministro, está fundado en la palabra de Dios. El nombre de Dios está en la Constitución y fue fundado para que sea un lugar de libertad de religión, libertad de fe. Por eso en Estados Unidos usted va a encontrar de todo tipo de denominación religiosa, de todo tipo de fe, de creencia, porque esa es la base de este país. La libertad de expresión, la libertad de culto. Pero eso también hizo con que el Evangelio llegara a muchos otros países. A Brasil llegó a través de publicaciones al sur de Brasil. Y hoy día Brasil, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brasil, es un ejemplo para el mundo entero. De las cosas que la Iglesia puede hacer en Brasil, son escuela para todos los países del mundo. La división sudamericana llega a ser una de las divisiones más influentes en la Iglesia Adventista en el mundo hoy día, fruto de la visión de sus líderes y del esfuerzo de sus pastores y de sus laicos. Ahora, es interesante, vuelvo a repetir, la precisión de la profecía. Y es aquí donde yo quisiera su participación. Para usted, ¿cuáles son las profecías bíblicas que más le llaman la atención? ¿Ya paró para pensar en eso? ¿Ha dedicado tiempo para estudiar esas profecías? Mucha gente me pregunta, pastor, mi fe está abalada, mi fe está desmotivada, me siento sin ganas de seguir en la iglesia, me siento desmotivado de predicar el evangelio. Y no hay cosa mejor que el estudio de las profecías. Vuelvo a repetir, ojalá las campañas proféticas que son predicadas lleven la iglesia a una convicción por la predicación del evangelio. Lleven a la iglesia a la urgencia por la predicación del evangelio. Lleven a la iglesia a no perder tiempo con chismes, con cositas pequeñas como que esta música, que este instrumento, que esta ropa. No. Sería lindo ver que cuando termina una campaña profética, la iglesia sale en peso a las calles a anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo. Porque esa es la función de la profecía. Inspirarnos a predicar de la venida de un Dios que ya dejó todo mapeado. Yo no creo que nosotros tendremos condiciones de entender cada uno de los detalles de las profecías que todavía se van a cumplir. Y no creo que yo necesite entender. Vuelvo, es una opinión muy personal. No creo que necesitamos entender todos los detalles de lo que va a pasar. Pero el hecho de que podemos saber todo lo que ya pasó y confrontarlo con la Biblia me da mucha seguridad de que al final la victoria le pertenece a Cristo y Él nos dará esa victoria a todos nosotros. Por eso para mí el estudio de la profecía es tan bonito y me duele ver que es tan mal usado en muchos lugares. Obviamente no son todos los predicadores de profecía que se equivocan en la manera de presentar, pero sería tan lindo que un tema tan importante como ese se tornara en un motor para que la iglesia fuera mucho más misionera de lo que es en nuestros días. Así que, queridos, sigamos estudiando las profecías con la seguridad de que Dios está al control de todas las cosas. Una de las frases que más me ha gustado en la Biblia, en las lecciones que estudiamos últimamente, es la frase: Dios gana, Satanás pierde. El diablo sí tiene mucho poder, no hay duda de eso. Pero el diablo no le puede llegar a los tobillos al poder de Dios. Y usted y yo no tenemos por qué tenerle miedo al diablo, porque estamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el poder del Espíritu está con nosotros. Así que no hay nada que temer. No hay nada que temer de las influencias del maligno, de los ataques del maligno, porque estamos fundamentados en la sólida roca de la palabra de Dios. Es muy importante entender eso. Ahora, la lección del día jueves
nos va a mostrar, nos va a hacer el llamado una vez más a estarmos edificados en la Biblia. La profecía sirve, vuelvo a repetir, para que yo pueda estar sólidamente edificado en la palabra y para que yo pueda entender de que en Dios todo es posible y de que yo tengo una misión de anunciar al mundo la pronta venida del Señor Jesucristo. Ahora, queridos, ¿cuál es la verdad triunfante? Porque es el título de la lección. ¿Cuál es la verdad triunfante? La verdad triunfante es de que Dios gana y siempre ganará. Nuestro Dios es Dios de victoria. Nuestro Dios es Dios poderoso. Y la profecía de los dos testigos nos ayuda a entender que después de la crisis que la Revolución Francesa generó, después los ataques que el diablo intentó con la Revolución Francesa, ahora el mundo está abierto a la posibilidad de que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Queridos, esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Predicar el Evangelio a todo el mundo. Anunciar el Evangelio de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio eterno de la salvación por la gracia. Esa es la misión. Me voy a permitir una corrección a la lección. Por veces, algunos de nosotros, de nuestros pastores adventistas, como el pastor Mark Finley, usa una narrativa que no me parece la más correcta para sobrevalorizar la observancia de la ley. Permítame decir esto. Aquí él dice así: aunque somos salvos solo por gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. Y eso no está correcto, ¿está bien? Yo estoy en discordancia con esto aquí. No es la obediencia a la ley que muestra que mi fe es auténtica, ¿está bien? La obediencia a la ley no es prueba de nada. La obediencia a la ley es consecuencia. Una persona que está salva por la gracia de la ley, por la gracia de Dios, una persona salva en Cristo, es una persona que se dedica a la predicación. La más grande evidencia de que yo fui salvo por la gracia es mi predicación. Ve a la gente que se encontró con Cristo. Cuando Cristo los sanó, cuando Cristo los rescató, cuando Cristo vivía en la tierra, ¿cuál fue la primera cosa que hicieron? ¿Guardar la ley? Absolutamente no. La primera cosa que hicieron fue anunciar a otras personas en contra de la orientación de Dios, de Cristo, anunciar a otros lo que les había pasado a él. Elena de White es muy clara en eso. Ella dice que todo discípulo nace en el reino de Dios un misionero. ¿Eso quiere decir que la ley no tiene importancia? Tampoco. La ley es importante. La observancia de la ley es válida. En la lección de la próxima semana vamos a hablar un poquito sobre eso. La ley no fue anulada. ¿Por qué muchos adventistas creemos de que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque en el mundo evangélico existió un intento de desvalorizar el Antiguo Testamento y sobrevalorizar el Nuevo Testamento para de esta manera anular la validad de la ley. Y nosotros sabemos que Antiguo y Nuevo Testamento son palabras de Dios. No es uno más y el otro menos. El Antiguo no vale más que el Nuevo no vale más que el Antiguo. Pero decir que la obediencia a la ley revela si nuestra fe es auténtica, no creo que sea la mejor manera de defender la ley o la validad de la ley. Juan capítulo 15 habla de que los frutos son consecuencia de nuestra conexión a la vid. Nuestras buenas obras, nuestra vida transformada muestra que estamos en Cristo. Yo sé que esto puede generar algo de incomodidad o quizás hasta mismo alguna polémica. Pero gente, yo siempre digo eso.
es muy importante que nosotros no creemos narrativas para defender verdades bíblicas. Porque al crear narrativas podemos lastimar la verdad bíblica. La palabra de Dios es clara al decir que la ley sigue valiendo. Claro, yo no necesito inventar, crear, decir, forzar, no. Ya les hablé de la cuestión del sábado. El sábado es sábado. Si alguien no cree que el sábado es el sello de Dios, el sábado sigue sábado. Si el mundo entero no cree en el sábado, pues el sábado es sábado. Yo no necesito crear narrativas. Los evangelistas somos muy interesantes, ¿no? Y creo que en Brasil se inventó eso, que los evangelistas brasileños son aún más creativos. Y pues digo eso porque yo soy uno de ellos, ¿no? Aunque soy de nacimiento peruano, fui educado en Brasil. Pero a un evangelista en Brasil se le ocurrió decir así, no, ¿por qué? La Virgen María guardó el sábado. Mi padre ya dijo eso, creo también. No, porque los apóstoles guardaron el sábado, porque Jesús guardó el sábado. ¿Qué día tenemos que guardar nosotros? Gente, la Virgen María, los apóstoles, Jesús guardaron porque eran judíos. O sea, ese argumento, lo único que logra hacer es mostrar que el sábado era de los judíos. No creo que la gente se dé cuenta de que en su creatividad están hiriendo una verdad de la palabra de Dios. Y sabemos que el sábado no es de los judíos. El sábado fue establecido en la creación. Punto que quiero hacer es, no tenemos que forzar